Buenos días, feliz sábado para todos. Estamos realmente agradecidos con el Señor porque Dios cada día nos extiende su misericordia al darnos vida. Cada día es un milagro, aunque lo damos por sentado, pero la energía que emana del Dios Todopoderoso viene a nosotros y nos da vida nuevamente. Así que estar reunidos hoy es un motivo de alegría y más pensando o sintiendo que es el día del Señor. Un día en que nosotros debemos poner nuestra mente en comunión total con Él. Qué alegría que podamos estar juntos. Es un gozo para mí poder compartir esta mañana con ustedes. Los cantos, realmente todos muy lindos, ¿no? Muchas gracias por eso. Y hoy, bueno, tengo el gozo de poder compartir con ustedes también la palabra del Señor. Ustedes saben que nosotros como iglesia tenemos un mensaje distintivo, que lo enarbolamos siempre y es parte de la identidad adventista. Nosotros como pueblo decimos que tenemos que anunciar el mensaje de los tres ángeles, ¿no? Incluso en nuestros logos aparecen las camisetas los tres ángeles. El mensaje de Apocalipsis: vi volar por el medio del cielo un ángel que tenía el evangelio eterno. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Y el tercero: si alguno adora a la bestia y a su imagen. Un mensaje que Dios desea que nosotros podamos presentar al mundo. Pero antes de presentarlo al mundo, que también nosotros podamos entenderlo en plenitud y poder vivirlo. Porque si no lo entendemos y no lo vivimos, no vamos a tener poder ni claridad para presentarlo a los demás. Y saben que hace poco tuvimos como iglesia, nuestra iglesia celebró el Congreso de Asociación General número 62. Desde sus inicios, cuando nuestra iglesia empezó a organizarse varias décadas después, ya tuvieron un concilio oficial o un congreso oficial. Un congreso que marcó un hito, un antes y un después, podemos decir, en nuestra iglesia, y que se tocó un tema que realmente fue trascendental y que Dios ha querido que nosotros lo podamos entender. Fue el tema que se desarrolló en el Congreso de 1888. No sé si algunos de ustedes han escuchado ese año o esa fecha. Algunos sí, otros tal vez no. Pero así como todo adventista debe conocer o saber qué pasó en 1844, todo adventista necesita estar familiarizado con esta fecha y este año y lo que allí ocurrió. 1888. Los dejo en su mente si alguno no lo sabe para que después lo investigue más. Vaya y averigüe, pregunte. Hay material abundante, por la gracia de Dios, también disponible para nosotros acerca de esto. Y en este congreso, justamente se habló del mensaje del tercer ángel asociado o esclarecido con otro mensaje que realmente era trascendental en nuestra vida. El tema de hoy lo he titulado El mensaje del tercer ángel y la justicia de Cristo. En 1888, dos pastores, en el congreso que se dio de la Asociación General, dos pastores de apellido Jones y Waggoner presentaron de forma especial un tema extraordinario, que cuando la hermana Elena de White lo escuchó, ella pudo decir: todo mi ser vibraba al escuchar lo que allí se estaba exponiendo. Y es lo que yo he querido presentar y he venido presentando al pueblo durante estos últimos 40 años. Imagínense, en 1844 arranca nuestra iglesia y ahora estaban en 1888. Y saben ustedes que el mensaje del tercer ángel está íntimamente relacionado con el mensaje de la justificación por la fe. La justificación por la fe en realidad también es el mensaje del tercer ángel. Y quiero presentarles un par de citas. Vamos a arrancar con un par de citas del espíritu de profecía. También vamos a leer la Biblia. Y quiero decirles, hermanos queridos, que
Es tan importante que nosotros estudiemos la Biblia, es la palabra revelada, pero los testimonios que Dios nos ha dejado, en su gracia maravillosa, tienen como propósito darnos aún más luz acerca de la palabra para que nosotros podamos entenderla con más claridad. No es nueva luz revelada, sino aún en su misericordia, donde abundan las tinieblas, sobreabunda la luz. Y Dios nos ha dejado los testimonios como pueblo para que podamos conducirnos en este tiempo del fin. Y entonces yo quiero arrancar con la primera cita, que dice así. Esta cita está en el libro Testimonio para los Ministros, en el capítulo 2, que se titula Amonestaciones fieles y fervientes. Muchos de los capítulos de testimonio para los ministros fueron cartas que la hermana White le envió a los pastores luego del congreso que se dio en 1888 para llamarles la atención, para animarlos, motivarlos a que nosotros pudiéramos entender el mensaje de la justicia de Cristo, vivirlo y que como iglesia pudiéramos presentar este mensaje al mundo. Y entonces miren lo que dice este capítulo, esta cita que lleva como subtítulo la justificación por la fe, en el capítulo 2 del testimonio para la iglesia. En su misericordia el Señor envió, miren lo que dice, un preciosísimo mensaje. La hermana Elena incluso lo describe como preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar de forma más destacada al mundo al sublime Salvador. El sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. El mensaje que se van a dar los dos pastores, Waggoner y Jones, tenía como propósito presentar a Cristo de forma destacada y el gran sacrificio y su justicia hecha para impartir al hombre. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Desde el pacto eterno que hicieron el Padre y el Hijo, Jesucristo se ofreció como garante por la raza humana. Si el hombre, que era criatura de sus manos, llegaba a caer, Jesús había dicho desde antes de la fundación del mundo: yo soy el garante de su salvación. Y si ellos caen, yo daré mi vida por ellos. Y este mensaje de la justificación por la fe presenta a Cristo y la justicia de Él para salvar al hombre. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Y escuchen esto, la justicia de Cristo se manifiesta, dice acá, ¿no?, en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. La justicia de Cristo iba a ser manifestada en la vida del hombre en la obediencia a los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Porque el mensaje del Evangelio es Cristo. Es Él creando al hombre. Es Él muriendo por el hombre. Es Él levantando al hombre. Es Él viniendo a buscar al hombre. El Evangelio tiene como centro a Cristo, haciendo su obra creadora, sustentadora y redentora de la humanidad. En Colosenses capítulo 1, versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice: en Cristo habita corporalmente la plenitud, en la imagen del Dios invisible, y por Él fueron creadas todas las cosas. Ustedes han escuchado o han leído ese letrero en los negocios que dice: nene rompe, papá paga. Dios, Jesucristo, es el creador, y por eso el diablo, que tiene envidia de Cristo, ha querido dañar lo que Cristo ha hecho. Pero Cristo ha sido nuestro garante y Él ha salido a responder por nuestra caída. Sigue diciendo todavía esta cita: todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres. Ustedes recuerdan, toda autoridad, todo el poder es colocado en las manos de Cristo y Él nos puede dispensar
dispensar a sus hijos, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Y escuchen esto, este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. ¿Cuál es el mensaje que Dios ordenó que le demos al mundo? Que Cristo, el Redentor del hombre, vino a dar su vida por nosotros y que en él hay gracia, poder y justicia, que implantada en el hombre hace que el hombre pueda ser obediente a los mandatos que el Señor le ha dado. Este es el mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta voz, acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Miren, el hermano Juan dijo también, se me ha preguntado, ¿el mensaje del tercer ángel es el mensaje de la justificación por la fe? Y yo he respondido, sí, lo es. El mensaje que tiene que ser proclamado al mundo. Ustedes recuerdan cómo termina el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. El mensaje es que el hombre que recibe la justicia de Cristo puede ser obediente por la justicia operando en él, y que puede estar en armonía con su Creador. Sigo leyendo una partecita más acá. Miren, este es el testimonio, decía anteriormente, miren, dice así: este ha de ser proclamado en alta voz con el derramamiento del Espíritu. Y sigue diciendo todavía, este es el testimonio que debe circular por toda la longitud y la anchura del mundo. Miren qué hermoso, presenta la ley y el Evangelio vinculando ambas cosas en un conjunto perfecto. ¿Qué presenta el mensaje del tercer ángel y el mensaje de la justificación por la fe? La justicia de Cristo, que es el Evangelio, en comunión con la obediencia de los mandamientos, porque están mancomunadas en un acuerdo perfecto. La justicia de Cristo está unida con la obediencia a los mandamientos. Y más adelante, el hermano dice, miren, en todo esto está el testimonio para los ministros. El Señor quiere que estos grandes temas se estudien en nuestra iglesia. Y si cada miembro permitiera que la palabra de Dios entrara en su vida, esta alumbraría y ahí entender a los simples. ¡Qué tremendo! Ahora, yo quiero que juntos estudiemos entonces qué implica la justicia de Cristo. Porque el mensaje de la justificación por la fe, una parte lo presentó Martín Lutero, pero en el Congreso de 1888 se amplió. Y nuestra iglesia presenta la justificación por la fe en la amplitud como debe ser conocida por el ser humano. Lutero decía, somos salvos por la justicia de Cristo, justificados por Él. Pero cuando se presentó el mensaje en 1888 se agrega el complemento. Somos salvos por Cristo y una vez que Cristo nos salva, actúa en nosotros y Él opera, y vamos a estudiar eso entonces a través de esta cita. Esta cita está en el deseado de todas las gentes, en el capítulo consumado es. Y ahí describe cómo el diablo había tratado de hacer un engaño, diciendo nadie puede guardar la ley. El hombre es imposible que la guarde y Dios es un tirano, porque le pone una carga que él no la puede llevar. Y entonces, miren lo que dice acá. La ley requiere justicia. La ley de Dios, nosotros acá las materias, ¿con cuánto las aprobamos? ¿Con cuánto un alumno pasa una materia? Con 6, ¿no? ¿Y con cuánto nosotros estamos de acuerdo con la justicia y la ley de Dios? Ok, yo no mato, no miento, no robo, pero bueno, cometo adulterio una vez a la semana, bueno, cada 6 meses. ¿Es posible? No, 9 guardo, pero uno no. No, yo no robo, no miento, no cometo adulterio, robo a mi padre y a mi madre, pero bueno, si yo me encolerizo, mato a un tipo. Pero 9 yo guardo, Nosotros aprobamos una materia con 6, pero en la ley de Dios, ¿con cuánto nos debemos presentar ante la ley? El que guarda todos los mandamientos, pero ofende en un punto, es culpable. Y acá dice, la ley requiere justicia. Lo que la ley de Dios requiere es justicia. Un carácter perfecto
esto no lo tenía el hombre para darlo. No puede satisfacer los requerimientos de la santa ley de Dios. Simplemente no podemos hacerlo porque la justicia que la ley requiere está más allá de nuestro estado caído. No podemos vivir la vida de santidad y de perfección que la ley espera de nosotros. Y Dios no va a hacer esto y va a decir, bueno, como los hombres no pueden llegar a este punto, entonces vamos a bajar la ley para que el hombre se salve. Eso es innegociable porque la ley es la expresión del carácter de Dios. Y bajar la ley sería bajar moralmente a Dios. Y que Dios diga, ok, podés robarme un poquito nomás. Si no es mucho, no hay problema. La integridad de Dios hace que la ley sea perfecta y que no pueda negociarse en obedecerla completamente. Y acá dice, el hombre no puede satisfacer esto. Pero Cristo, viniendo a la tierra como hombre, vivió una vida santa y desarrolló un carácter perfecto. Y acá empezamos a desarrollar la justificación por la fe. El hombre debería estar como estaba en el Edén, porque dice, lo que se espera del hombre es lo mismo que en el Edén, que puede obedecer la ley de Dios. Pero no podemos, en nuestro estado caído, una vez que el pecado entró, quedamos degradados. Pero Dios, a través de Cristo, y de un plan de rescate y de salida para el hombre. Él vino como hombre, acá dice, como hombre. Y acá en el propio campo de batalla de Satanás, donde él se había apropiado, vino Jesús desde el cielo con nuestra carne y se enfrentó al enemigo. Y él desarrolló un carácter perfecto, una vida santa, justa. Y entonces, ¿qué hace? Ofrece estos como un don gratuito a los que quieren recibirlo. Su vida reemplaza la vida de los hombres. Así tienen remisión de los pecados pasados por la paciencia de Dios. Más que esto, Cristo imparte a los hombres atributos de Dios. Edifica el carácter humano a la semejanza del carácter divino. Y produce una obra hermosa, espiritualmente fuerte y bella. Así, la misma justicia de la ley se cumple en el que cree en Cristo. Dios puede ser justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermoso pasaje. El hombre no podía guardar la ley, pero Cristo vino a ganar la victoria y entonces Él ofrece su victoria, su vida perfecta, su carácter santo y justo gratuitamente al hombre. Y cuando el hombre lo recibe, entonces Cristo, operando por la fe, edifica en el hombre un carácter fuerte, a semejanza del carácter divino. ¿Cómo lo logra hacer o por qué lo hace? Porque Dios quiere impartirle a los hombres atributos de Dios. Cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nosotros, por la fe lo recibimos, el Espíritu Santo empieza a edificar el carácter que el hombre tenía antes del pecado. ¿Por qué se refiere a justificación por la fe? Porque el hombre tiene que creer que esto es posible. Los invito a ir a sus casas a leer luego el capítulo número 6, el 7 también del Camino a Cristo, maravilloso. El 6 dice, maravillas obradas por la fe. Y ahí dice, no podemos limpiarnos ni cambiar nuestros instintos, nuestras inclinaciones, pero Cristo ha prometido darnos un nuevo corazón y limpiar nuestros pecados y darnos un nuevo corazón. Y si lo creemos, esto es posible, porque Dios es capaz de cumplir su promesa en nosotros. Por medio de la fe nos podemos apropiar de las promesas de Dios. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? De la justificación por la fe. Que Cristo vino a desarrollar una vida justa y perfecta y que Él la puede impartir para todo hombre que cree y le da los atributos. ¿Cuáles son? El Espíritu Santo, porque nos convertimos en templos del Espíritu. Trabaja en nosotros, dice Pablo en Efesios 4:30, habéis sido sellados por el Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Imprime la imagen de Dios, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, y borra los frutos de la carne. El mensaje de la justificación por la fe involucra el ser perdonado porque Cristo nos sustituye
y el recibir la justicia de Cristo en nuestra vida para andar en su palabra y obedecer sus mandamientos a la altura de lo que la ley requiere. Y yo quiero que vayan conmigo ahora sí a algunos textos de la Biblia. Hebreos capítulo 2 versículos 14 en adelante. Miren lo que dice este texto. Estos textos nos describen la obra de Cristo por nosotros. Hebreos capítulo 2 dice así: era necesario, capítulo 2 versículos 14 en adelante, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Así como nosotros participamos de carne y sangre, voy a seguir leyendo y después me quedo comentando un poco esto. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar sus pecados. Y Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Estábamos sumergidos en un pozo de desgracia, vendidos a nuestros pecados y delitos. No había fuerza moral en nosotros y condenados a muerte, porque la paga del pecado es la muerte. No había posibilidad. El mundo entero y todos los habitantes de esta tierra estaríamos condenados a muerte. Pero Cristo se conmovió con una misericordia infinita. Dice el libro Patriarcas y Profetas: cuando el hombre pecó, todo el cielo se llenó de tristeza. Y el amado Hijo de Dios se llenó de una compasión infinita al evocar las miserias y dolores que tendríamos que vivir en este mundo. Y entonces Él se ofreció para dar su vida por nosotros, para venir a pagar la deuda que nosotros teníamos. Y Cristo se despojó de su trono, de su cetro, de su gloria, el adorado de los ángeles, el generalísimo del cielo, el Dios todopoderoso, al que millones adoran y exaltan. No estimó como cosa agradable o estimable el ser igual a Dios, sino que por amor a nosotros se despojó y vino a este mundo. ¿Saben lo que el diablo acusaba, de lo que el diablo acusaba a Dios? De ser un ególatra enorme. No, Él creó criaturas para que todo el tiempo le estén diciendo santo, grande, poderoso. Pero Dios en la persona de su Hijo nos muestra su carácter perfecto. Un Dios abnegado, que es capaz de venir y descender a un mundo manchado de pecado, revestirse de nuestras carnes, sufrir nuestros dolores. Y no fue una imitación de hombre, se hizo hombre, plenamente hombre, tomó nuestra carne y por la eternidad la llevará. El cielo quedó anonadado. Satanás mismo, en el capítulo que habla de la tentación deseado de toda la gente, 12 si no me equivoco, dice que Satanás, cuando vio a Jesús en el desierto, su corazón orgulloso no podía entender cómo que era el rey del cielo, había descendido y estar en una posición, porque ahora estaba físicamente demacrado después de 40 días en el desierto. Ese es nuestro Dios. Él vino a probar nuestra carne, a sentir nuestros dolores para que fuera un misericordioso sacerdote que es capaz de socorrernos. Él entiende nuestras tentaciones. No tenemos uno que no pueda compadecerse, se compadece. Cristo sabe la medida de fuerza que nosotros necesitamos para vencer cada tentación, porque no hay tentación que nosotros hayamos vivido que Cristo no la haya sentido. Y Él es capaz de administrar el poder necesario que nosotros necesitamos para vencer cada tentación. Sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Cuando el diablo escucha que invocamos el nombre de Cristo, tiembla, porque Cristo ya lo derrotó. Él vino como hombre a vivir una vida perfecta, y esa vida perfecta nos la ofrece a nosotros para que podamos presentarnos delante de la ley. Gálatas capítulo 4 versículo 4 dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Y en Romanos capítulo 8,
Quiero que vayan conmigo. Versículo 3 dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿qué era imposible para la ley? Salvarnos, porque no podíamos obedecerla, no podíamos estar a la altura de ella, estábamos condenados. Y escuchen esto, entonces, porque era imposible por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios vino en semejanza de carne de pecado caído, pero allí en esa carne venció a Satanás. Satanás decía: ningún hombre puede cumplir la ley de Dios. Pero Cristo vino y por la permanencia del Espíritu y la dependencia de su Padre venció a Satanás, obedeció los mandamientos, tuvo una vida perfecta, vino al campo de batalla donde el hombre era miserablemente vencido por Satanás una y otra vez, y él se puso al frente de la raza humana y dijo: acá estoy yo, acá estoy, soy su representante. Y por eso ahora el que representa a los hombres ante el trono de Dios es el Hijo del Hombre, con una justicia perfecta. Y cuando intercede por nosotros, Él dice: Padre, no los veas a ellos, acá están mis méritos, está mi justicia, ellos creen en mí como su Salvador, me aceptan, yo les doy mi justicia, la que yo gané, con la que yo vencí. Ellos la creen, la reclaman, la aceptan, yo se la doy, Padre Celestial. Él vino a vencer y a condenar al pecado en la carne. Y dijo: el pecado no tiene por qué enseñorearse de nosotros. Si el hombre recibe la justicia de Cristo y permanece en Él, puede ser más que vencedor, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese es el mensaje que debe ser dado al mundo. El mensaje del tercer ángel es que hay un pueblo que recibe la justicia de Cristo y anda en sus mandamientos. Y cuando al final se desenlace el conflicto, el diablo va a decir: no pueden guardarlos. Porque al inicio el diablo decía: ningún hombre puede obedecer los mandamientos de Dios. Y cuando Cristo vino como hombre y los guardó, entonces el diablo dijo: ¿y ahora qué invento? ¿Qué puedo decir? Y entonces el diablo dijo: ya sé, ahora voy a decir que solo Cristo los guarda y nadie más puede hacerlo. Pero al final del tiempo Dios tendrá un pueblo, 144,000, que no se ha hallado mentira en su boca, y que ellos reciben la justicia de Cristo, y ellos siguen al Cordero por donde va, y han vencido al dragón con la sangre que emana del Cordero, llena de justicia. Y ellos pueden guardar los mandamientos de Dios y ya están sellados, que es el carácter de Cristo. Y el diablo no los puede hacer, no los puede quebrar ni vencer, porque ellos tienen el carácter de Dios, que es el sello de Dios, por la justicia de Cristo operando en ellos. Y miren lo que dice, vamos a ir a otro texto, 2 de Corintios, capítulo 21. Dice así, capítulo 5, versículo 21 dice así: al que no conocía pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Los hombres necesitamos contemplar al Salvador y llenarnos de gratitud, porque Él era puro, santo, pero lleno de bondad y de amor. No conoció pecado, pero Dios cargó en Él nuestros delitos. En la cruz del Calvario, el Espíritu Santo quiere mostrarle al hombre pecador, al que está colgado entre el cielo y la tierra: Él me engrandecerá, dijo Jesús. Y lo que quiere es enternecer el corazón para que el hombre pueda ser llevado al arrepentimiento. Cuando contemplamos a Cristo golpeado, lacerado, entonces nos damos cuenta: por mis pecados, en la cruz y en el cuerpo quebrantado de Cristo estaban nuestras mentiras, estaban nuestras más horrendas abominaciones, nuestras inmoralidades, todos los vicios secretos que tenemos, el orgullo, la soberbia, la maldad. Lo estaba cargando el Hijo del Hombre. Todos nuestros extravíos, la forma en que hemos degradado a Dios una y otra vez, y el diablo se ha reído a carcajada. Cristo estaba llevando tu grande pecado y mi pecado. Necesitamos caer ante los pies de Jesucristo en la cruz colgado y decir: gracias, Señor, porque has muerto por mí. Dios lo hizo maldición para que nosotros pudiéramos tener su justicia. Y entonces, pensando en el texto que estaba en el deseo de toda la gente, lo que Dios hace en la justificación por la fe, lo que se hace es esto: nosotros nos presentamos ante la ley,
Y dice Romanos capítulo 3, dice así: no hay justo ni aun uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado, y el pecado es transgresión de la ley. ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Entonces yo les digo, amigos y hermanos, ustedes y yo estamos condenados a muerte. Y saben que la justicia de Dios exige que se cumpla el pago de la muerte. Y nosotros indefectiblemente no podemos escapar a la muerte. Pero sí, por el sacrificio de Cristo podemos elegir qué tipo de muerte nosotros queremos tener. La muerte por la maldición de la ley. La Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? El que quebranta la ley tiene que morir. Entonces, puedes elegir: me presento por mí mismo ante la ley y la ley me mata. De hecho, ¿por qué morimos todos los hombres? ¿Por qué cada día un hombre muere? Porque al final llegamos, aunque sea lentamente, porque todos pecamos. Si no hubiéramos pecado, la muerte no tendría potestad sobre nosotros. Y la muerte no podría haber tenido potestad sobre Cristo si Cristo no hubiera tomado los pecados de nosotros, porque Él nunca pecó. Pero nosotros tenemos que elegir: o nos mata la ley, la sentencia de la ley, o morimos delante de Cristo y morimos en Él. Si nos mata la ley es débil y no nos puede dar nueva vida. Pero si nosotros morimos en Cristo, Cristo tiene vida abundante para dar, porque de Él mana la vida y Él puede darnos una nueva vida a nosotros. Y Romanos capítulo 6, si ustedes van conmigo, vamos a ir a Romanos. Romanos es la presentación del Evangelio. Gálatas es la defensa del Evangelio. Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, ¿no? Todos pecamos. Pero ahora lean conmigo el versículo 21. Romanos 3, 21. ¿Alguien lo quiere leer? En voz fuerte. ¿Quién me ayuda a leerlo? ¿Alguien se anima? Alejandro, por favor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿De quién testificaban la ley y los profetas? ¿De quién hablan la ley y los profetas? ¿De quién? De Cristo. Cuando en el camino de Maús les demostró lo que hablaban de Él, la ley y los profetas. Y ahora se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de la ley es obedecer todos los mandamientos. Y ahora la justicia de Dios, ¿en qué está revelada? En la vida de Cristo. Ahora Cristo dice: esta es mi justicia. La obediencia que yo tengo está a la par de lo que la ley requiere. Entonces Él dice: quiero que vaya Juan, Pedro, Andrés. Te vas a presentar ante la ley, y para que no mueras ante la ley, yo te imparto mi justicia. Pero antes tú tienes que morir en mí. ¿Y qué significa morir? Hermanos, mire, nosotros tenemos que entender: no hay escapatoria a la muerte. El hombre que no muere en Cristo va a ser muerto por la ley. Y morir en Cristo significa llegar y rendirnos a Él. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Morir en Cristo significa que le rindas a Él tus gustos, tus apetitos, tus pasiones, y se los entregues y le digas: acá vengo, Señor, tengo una condena a muerte, soy consciente, vengo a morir en ti. Y miren lo que dice, vamos a ir a Romanos capítulo, dice, ahora se ha manifestado la justicia, pero vamos a ir a Romanos capítulo 6, muertos al pecado. Versículo 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados, vamos al 6, dice, miren, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es morir en Cristo? Llevo y le entrego mi cuerpo de pecado. Cristo, acá vengo a morir en ti. Te entrego mis delitos, mis pasiones desordenadas, mis deseos, y morimos en Él y se destruye este cuerpo pecaminoso. Y esto es lo que hace la fe. Dice la Biblia: creyó Abraham y le fue contado por justicia. La fe cree lo que Dios dice en su palabra. ¿Nosotros qué creemos? ¿Que el mundo fue creado en 6 días o en millones de años? Cuando Dios habló, ¿aparecieron los árboles, sí o no?
¿Se crearon los animales a la palabra de Dios o fue un proceso de miles de millones de años? Ustedes y yo, ¿qué creemos? Que la palabra se cumple. Y la Biblia dice acá, cuando morimos en Cristo, ¿y cuándo debemos morir en Cristo? ¿Qué decía Pablo? Yo cada día muero. Cuando yo llego y le digo acá, vengo a morir, Señor, vengo a morir en ti. Por favor, mata mis instintos. Por favor, quiebra mi hombre carnal. Yo muero en ti. Dame tu justicia, Cristo. Si el hombre cree, Dios pone su justicia en él. ¿Qué hizo Abraham para tener un hijo a los 100 años? Ya no podía hacer nada porque físicamente estaba como muerto. ¿Quién hizo todo para que naciera Isaac? Fue el poder de Dios. Nosotros no podemos redimirnos ni cambiar nuestro corazón, pero Dios ha dicho, yo pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones y les daré un nuevo corazón. La justicia de Cristo opera perdonándonos y ahora Cristo dice, pongo, te resucito. Y ya no resucitas con un cuerpo carnal porque andamos en novedad de vida. Y usted dice, ¿será tan así? Yo les digo, ¿para qué se requiere más poder? ¿Para que Cristo resucite de los muertos o para que Dios haga una nueva persona en nosotros? ¿Qué se requiere más poder? ¿Que Cristo se encarnara en un cuerpo humano o que Cristo se encarne en nosotros y Él viva su vida en nosotros? ¿No es Cristo el que tiene que vivir? Y nosotros tenemos que decir cada día, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y cuando creemos, Dios cumple su promesa en nosotros. Él nos justifica y Él obra en nosotros el querer y el hacer, porque la vida que opera ya no es la vida de Marvin, es la vida de Cristo viviendo en nosotros. Ese es el mensaje que tenemos que presentarle al mundo y decirle, el que cree en Cristo y acepta sus méritos, por la fe se apropia de la gracia y Cristo opera en él. Dios quiere crear un pueblo de hombres y mujeres que anden a la luz de su palabra y obedeciendo sus mandamientos. Y para eso necesitamos entender que este es el mensaje que tenemos que dar, pero primero vivirlo nosotros. Miren, dice, nos destruye el cuerpo y andamos en novedad de vida. Cuando resucitamos, Dios dice, ya no vive el pecado, porque ahora es un cuerpo nuevo, una vida nueva, ahora es un hombre en el cual yo vivo. Pero esto no es una vez salvo, siempre salvo. Cada día nosotros tenemos que ir. Yo quiero desafiarlos e invitarlos a que ustedes cada día en la mañana se arrodillen y le digan, Cristo, yo acá vengo a morir nuevamente. Por favor, impárteme tu justicia. Yo creo que si tú vives en mí, yo puedo obedecer tu palabra. Yo te creo. Yo creo que tú venciste a Satanás. Yo no quiero vivir este día. Por favor, obra en mí y ayúdame a andar en tus caminos. Si el hombre lo cree, ¿Dios lo puede hacer, sí o no? Claro que lo puede hacer. Quiero leerles un par de citas más. Dice acá, miren, el plan de redención deseado de toda la gente. El plan de redención contempla nuestro completo rescate del poder de Satanás. Ustedes imagínense que yo estoy secuestrado en una casa y me tienen los bandidos maniatados, con la boca tapada, y entonces viene alguien a rescatarme, ¿no? Y cuando me dice, yo te voy a rescatar de los bandidos, y agarra, me saca del living y me lleva hasta el porche. Y en el porche me dice, acá ya te salvé un poco, porque los bandidos están en el living, pero te dejo acá. Y me deja en el porche atado y con la boca tapada. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Al final es lo mismo, hasta peor, porque acá estoy con frío. Y ahora yo les digo algo. Ustedes han visto el cáncer. Cuando el cáncer se da, los médicos remueven, si el tumor está muy grande, lo remueven. Pero a veces no es verdad que hay lugares a los cuales no puede llegar el médico y quedan células cancerígenas. Y para esto tiene que hacer a veces radioterapia, quimioterapia, porque si el médico dice esto, bueno, mira, yo ya te corté el tumor, quedaron unas células cancerígenas, pero fueron pocas, no pasa nada, anda tranquilo a tu casa que hay unas pocas células cancerígenas. Después, ¿qué pasa? ¿El cáncer vuelve a vivir? ¿O no es verdad que el médico tiene que garantizarse y asegurarse que ya no hay cáncer? Porque si no, el cáncer se vuelve a desarrollar y hace metástasis y nos mata. Ahora, el médico divino nos viene a decir, te borré un poquito de pecado, pero va a vivir algo de pecado en vos. Pero no hay problema, no, porque el pecado nos mata. Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, el plan de redención contempla, dice acá, a ver si me retrocede la cita, nuestro completo rescate, ahí está. Completo rescate del poder de Satanás. Y miren, cuando aceptamos a Cristo, se para siempre al alma
del pecado contrito. ¿Por qué nosotros a veces seguimos pecando? ¿Saben por qué seguimos pecando? Porque no nos hemos arrepentido verdaderamente de ese pecado, no se lo hemos entregado a Cristo totalmente. O porque nos arrepentimos y volvimos al lugar donde éramos tentados y volvimos a exponernos a la tentación y a caer. Pero cuando Cristo viene, Él separa el alma del pecado. Miren, vino para destruir las obras del diablo y ha hecho provisión para que el Espíritu Santo sea impartido a toda alma arrepentida. ¿Para qué cosa? Para guardarla de pecado. Porque Cristo dice, te limpio del pecado. Pero si Cristo no nos da su justicia, vamos a volver otra vez con el mismo pecado. Y entonces me va a perdonar 1 y 500 veces. Pero la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la gracia es para perdonarnos del pecado y para vencer el pecado. Para que el hombre no vuelva a caer, porque Cristo nos separa y Él hace provisión para que el Espíritu Santo nos guarde de esa caída. Otra cita dice más adelante, lo que ya empezamos a leer, dice así. Ya no quiere andar esto. A ver. ¿Se puede hacer andar desde allá? Ahí está. Cristo está guardando con deseo anhelante la manifestación de sí mismo en la iglesia. Y acá yo quiero decirles algo, hermanos míos, miren. Nosotros decimos que tenemos que cumplir la misión. Predicar es hermoso y va a ser algo que conmueva nuestras almas. Pero la primera tarea de la iglesia no es ir y predicar el Evangelio. ¿Saben que nuestra gran misión, Dios no tiene como gran y prioritaria misión predicar el Evangelio, sino preparar un pueblo para su venida? Porque la predicación va a ser una consecuencia de la santificación. Y si nosotros ponemos el énfasis en la predicación, no lo vamos a lograr, porque el énfasis tiene que estar en la santificación. ¿Cuál es la más urgente necesidad de la iglesia? Reavivamiento y reforma. Y cuando esto se dé, la predicación va a ser llevada a cabo. Nosotros podemos predicar el Evangelio sin estar santificados, sí se puede hacer. Pero podemos estar santificados y no predicar el Evangelio, no puede ser. ¿O no es verdad? El que tiene a Cristo, ¿qué va a hacer? Lo va a dar a conocer. Es que no lo vas a detener. A alguien que fue transformado por Cristo, que cada día se entrega a Cristo, va a querer hablar de Cristo, va a ir a la verdulería y va a buscar algo que decirle al verdulero de Cristo, va a ir al mecánico y va a buscar de qué manera le habla de Cristo, va a estar viajando en el avión y va a ir orando por el que está a su lado y decirle, Dios, ¿cómo le hablo a esta persona? ¿Qué le puedo decir en estos 8 horas de vuelo que tengo? De alguna manera, el que tiene a Cristo no lo puede callar. Es imposible. Su amor operando en nosotros, queremos subir y decirles, tengo una noticia. Cristo, el Salvador del mundo, ha venido a dar su vida por los hombres. Es imposible que un hombre se sienta salvado por Cristo y el corazón lleno de amor y agradecimiento y se quede con la boca callada. O no lo manifieste en sus actos. Entonces, hermanos, miren, dice, Cristo está guardando con deseo anhelante a la manifestación de sí mismo en su iglesia. Yo le pregunto, ¿quién está más deseoso de venir? ¿Nosotros de que Cristo venga o Cristo de venir? Porque yo tengo el peso de mis pruebas, de mi familia, de algún dolor que veo en algún cercano. Pero Cristo lleva el dolor del mundo entero. Los flagelos, las lágrimas, los llantos, las enfermedades, las bombas, los accidentes, la guerra, todo pesa sobre Él. ¿Saben que en el libro Evento de los Últimos Días, el capítulo 4, dice que en 1901 se hizo un congreso y la hermana White vio en visión? En el congreso se pedían perdón, se humillaban, se entregaban a Cristo y entonces estaban preparados para recibir el Espíritu Santo, pero después salió de la visión y el ángel le dijo, esto es lo que hubiera podido ser si se hubieran humillado. Y el mensaje hubiera podido ser anunciado y Cristo hubiera venido en gloria y majestad, pero no lo hicieron. Entonces, nosotros vamos a ir a predicar el Evangelio y el Evangelio no va a ser predicado porque necesita el poder del Espíritu Santo para llevarlo al mundo. Yo les digo, ¿qué es más problema para Dios? Porque miren, esta cita dice así: cuando el carácter de Cristo se reproduzca perfectamente en su pueblo, entonces vendrá a buscar a los suyos. Es privilegio no solamente de los cristianos esperarla, sino también apresurar la venida del Señor. ¿Y cómo lo hacemos? No yendo a predicar. ¿Saben cómo lo hacemos? Si todos los que profesan su nombre estuviesen llevando frutos. ¿Cuáles frutos?
¿Cuáles son los frutos? ¿Cuáles son los frutos? No que traiga una persona acá, no es el fruto. ¿Cuál es el fruto? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, el carácter de Cristo. Reproducir. Si la iglesia estuviera llevando los frutos del Espíritu, miren lo que dice: cuán prestamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio, con cuánta presteza maduraría la última gran mies y Cristo vendría. ¿Sobre qué tenemos que hacer el énfasis? Reavivamiento y reforma, santificación. Porque ¿qué tiene más problema Dios? Predicar el Evangelio. No lo hizo con la iglesia primitiva, sin redes sociales, sin tecnología, y ellos llevaron el Evangelio a todo el mundo. Saben ustedes, miren, presten atención, ¿cuánta gente tiene una Biblia cristiana en nuestro mundo? Yo me sorprendo, porque yo doy las reflexiones acá en la funeraria y yo me sorprendo. Católicos, evangélicos, pentecostales, todos aceptan que le lea la Biblia y que le hable de Cristo. La gente acepta a Cristo como su Salvador personal, acepta la Biblia como palabra de Dios. ¿Cuán lejos están de aceptar toda la verdad? ¿Cuán difícil es para Dios que conozcan? No, pero los países musulmanes, en la ventana de Dios 1040. Yo también, Yamil me regaló un libro de cómo esa gente está teniendo sueños y visiones. Y miren ¿quién hizo la obra? El Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carro. El Espíritu le habló al eunuco: lee esto. ¿Quién hacía la obra? ¿El Espíritu o no? Cuando el Espíritu Santo, dice Apocalipsis 18, la gloria de ese ángel poderoso va a alumbrar toda la tierra. Y dice la hermana Juan: los ángeles van a ir de un lado a otro, van a ministrar, el Espíritu de Dios se va a mover, los libros se van a abrir, Dios va a llevar a la mente de la gente a conocer la verdad. Musulmanes, gente de otras religiones, budistas, islamistas, van a conocer la verdad por medio de sueños y van a ver a Cristo. El problema para Dios no es la predicación del Evangelio. ¿Qué es más problemático, predicar el Evangelio o cambiar nuestro carácter? ¿Cuál es el problema para Dios? Porque Cristo está guardando que nosotros podamos reproducir su carácter. Y el mensaje de la justificación por la fe dice que Cristo no solo te salva del pecado, no solo te perdona el pecado, sino te da su justicia para no vivir en ese pecado. Y acá dice: el Evangelio va a ser predicado rápidamente. Me acerco al final con dos citas hermosas también. Dice así: el carácter es poder. El testimonio silencioso de una vida sincera. Silencioso. ¿No? Pero ¿cómo puedo predicar? Y Pablo dice: solamente les pido una cosa, que se comporten como es digno del Evangelio. El testimonio silencioso de una vida abnegada, piadosa, tiene una influencia casi irresistible. Al revelar en nuestra propia vida el carácter de Cristo, cooperamos con Él en la obra de salvar almas. ¿Cuándo? Cuando nuestra vida refleje el carácter de Cristo. Solamente revelando en nuestra vida su carácter podemos cooperar con Él. No hay otro camino. Si nosotros estamos predicando sin el carácter de Cristo, tampoco tenemos el poder del Espíritu. Miren lo que dijo la hermana Juan en 1901. ¿Cuántos años llevamos? Estamos dando vuelta en el desierto. No porque no hemos podido predicar el Evangelio, sino porque no nos hemos humillado delante del Señor y entregado nuestro corazón. Porque si no, Dios ya lo hubiera hecho en una sola generación. Dios les envió, este es el mensaje. Y ustedes van a ver cómo en ese mismo capítulo, testimonio para los ministros, ella los amonesta y les dice a los que rechazaron este mensaje. Acá dice: se sembraría rápidamente. Solamente revelando el carácter de Cristo podemos cooperar. Cuanto más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer. Y las últimas citas dice: cuando los que profesan seguir a Cristo sigan el ejemplo, es parte de la otra, porque esta es palabra de vida del gran maestro, practicando los principios de la ley en su vida diaria, cuando cada acto de testimonio de que aman a Dios más que a todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo, entonces la iglesia tendrá poder para conmover al mundo. ¿Saben qué pasó? Yo con la cita que arranqué, la hermana Juárez les decía: este es el mensaje que tiene que ser dado al mundo. Los dos pastores, como los dos espías que dijeron: sí podemos vencer a los gigantes. Y algunos dicen: no se puede vivir así. No se puede tener una vida santa. ¿Qué es más poderoso? ¿Dios o el diablo? ¿El pecado o la gracia? No se puede, porque dos espías en la antigua Israel dijeron: sí se puede. Y los otros dudaron y Dios los envió al desierto, porque no creyeron.
Dios nos dio un mensaje preciosísimo. Y escuchen lo que pasó. Testimonios para la iglesia, tomo 12, capítulo 2, Testimonios para los ministros, el capítulo 2. Siempre amonestaciones fieles y fervientes. Después que le habla de la justificación por la fe, le dice: ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? ¿Saben qué pasó en ese congreso? No aceptaron lo que Jones y Wagner decían. Incluso ese día, una de las presentaciones a la noche del Congreso de 1888, se fueron a la pieza y algunos de los altos dirigentes, habían presidentes, y todos se burlaban de ellos y hasta ponían apodos. Y la hermana Juan los vio en visiones, el Señor se los presentó y al día siguiente le dijeron: ustedes se rieron de estos hombres, se burlaron de ellos y los criticaron y no aceptaron ese mensaje. Y ella dice: ¿por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia? Es decir, Cristo puede hacernos obedientes a su palabra. Es lo que la iglesia necesita entender, porque ahí vamos a reproducir su carácter. Y entonces el evangelio va a ser predicado y Cristo va a volver. Y él dice: Dios les ha dado un mensaje, su mensaje, en la justificación por la fe. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Había evidencias para que todos pudieran discernir a quienes reconocía el Señor como sus siervos. Pero hubo quienes los despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Y escuchen esto: los criticaron duramente, tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. ¡Qué tremendo! Le dicen, así los trataron. Rechazaron este mensaje y dijeron: está loco, ¿qué viene predicando? Nunca se va a lograr esto. No, ¿qué está inventando? Este es un extremista, este es un fanático. Y sigue diciendo: permítanme, les dice ella, que profetice acerca de vosotros. Es tremendo. A menos que os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales habéis estado hablando han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios. Yo les quiero decir, ¿saben que finalmente Jones y Wagner tuvieron un traspié en su vida espiritual? Pero el hermano Juan ya había dicho: si estos hombres, si los mensajeros llegaran a caer, el mensaje que Dios dio igualmente sigue siendo veraz. Que la justicia de Cristo actuando en el hombre hace que el hombre pueda obedecer los mandamientos si éste lo cree. Si lo creemos, Dios lo puede hacer, porque para Dios no hay nada imposible. Y cierro diciendo con esta cita: bueno, entonces querréis dar todo el mundo si pudierais redimiros el pasado y ser hombres celosos como ellos, movidos por el Espíritu de Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación al mundo, y como ellos ser firmes como una roca en los principios. El Señor sabe que estáis dando vuelta completamente las cosas. Dios sabe que ustedes no están queriendo aceptar lo que Dios dice. Lo están inventando y le están queriendo dar una vuelta. Se lo decía, y estaba el presidente de la Asociación General, el líder de la casa editora también, Díaz Smith, todos ellos se resistían. Seguid un poco más, como habéis andado rechazando la luz del cielo, y estaréis perdidos. Tremendo es esto. Y yo cierro con esta cita, miren. Maranatha, el Señor viene. Durante 40 años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel a la tierra de Canaán. Los mismos pecados han estado demorando la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, no creemos que Dios pueda hacer lo que Dios dice que puede hacer en nuestra vida. No, los gigantes son más grandes. ¿Quién es más grande, el diablo o Dios? ¿Lo podemos o no lo podemos? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted quiere que Cristo ponga su justicia, usted va a vivir una vida de santidad. No hay jactancia, porque estamos perdidos. No es para que yo diga cuán santo soy, es la justicia de Cristo, porque el Evangelio habla de lo que Cristo hizo, de lo que vino a hacer y de lo que hará por nosotros. Es solo Él el gloriado, solo para Él es la honra.
Él es el Dios Todopoderoso, el que obró nuestra salvación, el grande en batalla, Jehová de los ejércitos. Digno es el Cordero que vino a ser inmolado por nosotros. Todo hombre que acepta los méritos de Cristo puede volverse poderoso en Él para gloria de su nombre. Si los hombres lo creemos, Dios lo puede hacer en nosotros. Basta de incredulidad, creámosle a Dios. ¿Qué más dice acá? La mundanalidad. Cada vez estamos volviendo, y la hermana Juárez denuncia y ella dice, mientras la iglesia sea merecedora del mensaje de la Odisea que le dice que está mal, Dios no va a derramar su espíritu en nosotros. ¿Por qué no predicamos el evangelio? Porque no hay lluvia tardía. Y yo quiero decirles, hermanos, lluvia tardía produce fuerte clamor, fuerte pregón. Fuerte pregón no produce lluvia tardía. Podemos salir sin el espíritu. Dios no va a darnos su espíritu si no tenemos su carácter, porque sería estar bendiciendo lo que no está de acuerdo a su carácter y a su norma. Y si no tenemos su carácter, ¿a quién va a venir a buscar Cristo? Le predicamos a todo el mundo, pero nadie tiene el carácter. ¿A quién se va a llevar al cielo? Porque lo único que vamos a llevar al cielo es nuestro carácter. Dice, la mundanalidad. Cada vez no hay eventos, música, manera de vestir, lo que comemos, lo que vemos en la televisión, la manera en que vivimos. No hay diferencia entre un mundano y un cristiano. Y no le prestamos atención. Cualquier show, cualquier espectáculo, el deporte, la música, parece que nos arroba, nos puede, nos ata con cadena. La falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Hay un canto especial que Yamil ha preparado. Yo quiero invitarlo a que se acerque para que lo preparemos. Cristo Señor, mi Dios y Salvador. Mi anhelo es siempre servirte a ti, oh Salvador. Santifícame, estoy en tus manos. Hermanos queridos, yo ya no quiero vivir en este mundo. Tenemos tanto dolor, tanto quebranto. El diablo es un psicópata que nos está destruyendo. Pero Cristo está queriendo volver a buscarnos. Tenemos nosotros que ponernos en sus manos, humillarnos y decir como Daniel o como Esdras y Nehemías, hemos pecado, nosotros y nuestros padres. No vamos a cumplir la misión mientras no reconozcamos nuestro pecado y sigamos siendo merecedores del mensaje del testigo fiel a la Odisea. Y no nos vas a dar tu espíritu, perdónanos. Ayúdanos a arrepentirnos y a creer en ti. Porque si no, vamos a seguir dando vueltas 40 años. Pero quiero decirles, y con eso cierro, cuando se fueron 40 años al desierto, luego volvieron y el diablo nuevamente quiso impedir que entraran a la tierra prometida, haciéndolos fornicar cuando Balaam no los pudo maldecir. Porque el pueblo de Dios estaba obediente, le dio una estrategia a Balac. Haz que las mujeres los lleven al pecado y ellos forniquen. Relaciones ilícitas, como la espiritualidad de una relación ilícita, fornicación. Al final de la historia. Y ellos cayeron, pero esta vez Dios no los mandó, muchos de ellos, pero esta vez Dios no los mandó a vagar al desierto, sino que metió a los que tenía que meter a la tierra prometida y quedaron ahí los que eran culpables. Esta vez Dios no nos va a mandar más al desierto. Y todas las señales se están cumpliendo y estamos en condiciones de que Cristo vuelva. En 1888 había leyes dominicales que estaban dando vuelta. Muchas cosas estaban dadas para que el pueblo de Dios anunciara el evangelio con poder y con la lluvia tardía. Pero como el pueblo no tomó lo que tenía, no hizo lo que tenía que hacer, Dios tuvo que encajonar la ley dominical para que el pueblo finalmente pudiera terminar revelando el carácter de Cristo en ellos. Pero esta vez Dios no nos va a mandar al desierto. Y van a entrar los que tengan que entrar. Ojalá que seamos ustedes y yo, porque hay gracia en Jesucristo, porque Él nos ama, porque Él quiere redimirnos. Y todo aquel que invoque el nombre del Señor va a ser salvo. Miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Vamos a escuchar el canto y luego de eso oramos. Cristo Señor, mi Dios y Salvador, mi gran anhelo es servirte a ti.
tu siervo siempre anhelo ser, Señor, y en tus manos quiero siempre estar. Pronto mi ser a ti, mi Redentor, acepta hoy mi vida y mi Cristo Señor, me apoyo en el pasado, mi esperanza en los que vendrán. Defensa mía, esta vida, sé tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser a ti, mi Redentor, confío en ti, oh Cristo, Señor. El Evangelio es Cristo, Cristo y su justicia, Cristo y su amor. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento y tengamos salvación y vida eterna. Ojalá que podamos decir como este hermoso canto: mi anhelo es servirte siempre. Cristo, mi Dios y Salvador, tú has sido mi apoyo en los años pasados y tú serás mi refugio y mi defensa en los años que vendrán. El hombre que pone su confianza en Jesucristo nunca será defraudado. A Él sea la gloria, el poder, el honor, la alabanza por los siglos de los siglos. Oramos juntos. Padre, gracias por tu Hijo amado y precioso, que vino a vivir en medio del dolor como un varón de dolores experimentado en quebranto. Tomó nuestras carnes humanas y fue clavado en una cruz para pagar nuestra enorme deuda. Llévanos al Calvario, enternece nuestros corazones, ayúdanos a arrepentirnos y a sentir dolor por lo malo que hemos hecho. Señor, perdónanos y lávanos en la sangre de tu Hijo precioso y obra en nosotros un nuevo ser conforme a la imagen de tu Hijo. Bendice a tu iglesia, derrama tu espíritu para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio y nos lleve a toda la verdad, y que finalmente podamos predicar el Evangelio en el espíritu y el poder de Jesucristo, para que tú vuelvas a buscarnos. En tus manos nos encomendamos, lo pedimos y lo agradecemos en el preciosísimo nombre de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Amén.